Saludos amigos interesados en el caso momias tridáctilas de Nazca, sobre todo en su aspecto legal, jurídico. Mi nombre es Jorge Flores y como algunos ya me conocerán, he estado viendo aspectos legales del caso y hoy quiero compartir con ustedes una respuesta que me ha dado la inteligencia artificial, el chat GPT, a una inquietud que hace tiempo he manifestado ya sobre cuál sería la razón por la que inicialmente la llamada comunidad científica y posteriormente el Ministerio de Cultura se empecinó tanto con negar en lugar de, que sería lo razonable, promover la investigación de estos cuerpos. Mi hipótesis, como alguien que ha trabajado anteriormente en temas de control gubernamental, viendo las responsabilidades de funcionarios, siempre me hace, por una cuestión de práctica profesional, de metodología, ponernos en el caso más grave, para a partir de ahí ir descartando posibilidades. En este caso vamos a aplicar la misma metodología. Nos vamos a poner en un caso, en una hipótesis de orden criminal, criminológica. Entonces vamos a pensar mal, vamos a pensar que ha habido unos intereses dolosos en esta protección. ¿Por qué no se explica de otra manera que científicos no quieran investigar, que académicos no estén interesados en estudiar y que funcionarios se hayan prestado tan fácilmente a los intereses, a servir intereses de determinados grupos? La hipótesis en concreto dice lo siguiente: la llamada comunidad científica habría sido parte de grupos intermediarios con los traficantes de bienes patrimoniales y que al momento de poner luz, de darle notoriedad al caso de este tipo de tráficos, se les habría perjudicado su negocio. Es decir, estos cuerpos ya habrían sido conocidos por estos especialistas en momias prehispánicas y eventualmente la notoriedad y la luz que se puso sobre el caso habría perjudicado su negociado. Esa es una hipótesis que debemos trabajar y vamos a consultarle al ChatGPT qué tan válida, qué tan razonable y plausible sería. Entonces les voy a poner aquí la pregunta realizada y les voy a poner en modo lectura la respuesta que dio ChatGPT. La primera pregunta es genérica, como para invitarlo a ver el tema en general. Y es la siguiente: ¿cómo funciona la mafia de restos arqueológicos a nivel mundial y cómo se articula con los huaqueros peruanos? Responde ChatGPT. El saqueo y tráfico de restos arqueológicos no es un fenómeno aislado ni informal, únicamente local, sino una actividad criminal transnacional compleja en la que participan desde huaqueros rurales hasta redes delictivas sofisticadas que vinculan la extracción ilegal de bienes culturales con mercados globales de arte y antigüedades. Aquí te explico cómo funciona a nivel mundial y cómo se articula con el fenómeno de los huaqueros peruanos. 1. ¿Cómo funciona la mafia global de restos arqueológicos? A. Naturaleza del crimen: lucrativo y clandestino. El tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas piezas arqueológicas, es una actividad criminal muy rentable que ocupa uno de los lugares principales entre los delitos internacionales, solo detrás del narcotráfico y el tráfico de armas. El comercio se convierte en un negocio lucrativo por la alta demanda de artefactos exóticos o raros en mercados privados, casas de subasta y costa y coleccionistas internacionales. La cadena típica del tráfico. Expertos en delitos organizados han descrito un modelo de varias etapas. 1. Saqueo o extracción local. Sitios arqueológicos en países con poca protección son excavados ilegalmente por grupos o individuos, los llamados huaqueros, tombaroli, saqueadores. 2. Intermediarios, regional brokers.
Los objetos son comprados por mediadores que actúan como conectores entre los saqueadores y bandas más organizadas. 3. Grupos criminales y corredores internacionales. Organizaciones criminales con contactos en puertos, aeropuertos o corredores de tráfico ingresan los bienes a redes internacionales. 4. Licitación y lavado de antigüedades. Los artefactos pueden blanquearse mediante certificados falsos de procedencia, venta en casas de subastas, ventas privadas o incluso exponerse en museos y colecciones sin escrúpulos. 5. Mercados de alto nivel. El objeto llega a colecciones privadas o instituciones de arte en Europa, Estados Unidos, Asia, etc., muchas veces después de pasar por criptomercados o redes sociales. 1DC. Ejemplo real. Operaciones conjuntas de Interpol y Europol han descubierto redes que funcionaban durante décadas, moviendo miles de artefactos con ganancias estimadas en más de $1.000 millones y atravesando múltiples países antes de su venta final. API News. 2. El rol de los huaqueros en Perú. A. ¿Quiénes son? En el contexto peruano, los huaqueros son personas que excavan ilegalmente en sitios arqueológicos, huacas, tumbas, centros ceremoniales, para extraer bienes con valor comercial, como cerámicas, metales, textiles o incluso restos óseos. Repositorio upsicob.edu.p. B. Desde saqueadores locales hasta proveedores. Aunque muchos huaqueros operan de manera independiente o en pequeños grupos, no permanecen aislados del circuito global. Proveedores de material. Los huaqueros extraen piezas que luego se venden a comerciantes locales o intermediarios. Conexión con redes criminales. Estos intermediarios pueden tener vínculos con bandas más grandes que se encargan del transporte y salida clandestina de las piezas hacia mercados globales. En algunos casos, sitios peruanos han sido identificados como fuentes de piezas que luego aparecieron en subastas ilegales en Europa. La República Importante. Aunque muchas veces la relación con grandes mafias internacionales no es directa o jerárquica, sí existe un nexo comercial. Los objetos que los huaqueros proporcionan alimentan mercados que las propias organizaciones criminales utilizan para generar ganancias y lavar dinero. Inside Crime. 3. ¿Qué impulsa este fenómeno global? A. Demanda internacional. La curiosidad y la demanda del mercado del arte por piezas raras o exóticas incentivan el saqueo. Incluso plataformas digitales y redes sociales han sido empleadas como mercados paralelos para ofertar artefactos robados. UNESCO Courier. B. Débil protección y vulnerabilidad estatal. Muchas regiones arqueológicas, especialmente en países con recursos limitados para vigilancia, son fáciles de explotar. Perú es un caso paradigmático por la enorme cantidad de sitios y la dificultad para protegerlos todos eficientemente. Hemeroteca a la hora. C. Conexión con otros delitos. El tráfico de bienes culturales también puede usarse para lavar dinero o financiar otras actividades delictivas, como el narcotráfico o incluso terrorismo, debido a que los bienes pueden almacenar grandes valores en formatos físicos fáciles de transportar. UNESCO. Mark 4. ¿Cómo se combate? Las respuestas a nivel global incluyen operaciones internacionales coordinadas, ECHOMER, Interpol, Liceo, Europol, para decomisar objetos y detener redes. Organización Mundial de Aduanas, leyes más estrictas sobre importación, exportación y registros de artefactos, como las regulaciones europeas que exigen pruebas de procedencia. Financial Times, cooperación bilateral y foros regionales, como reuniones promovidas por UNESCO en Perú para reforzar acciones contra el tráfico ilícito. Las Naciones Unidas en Perú. Conclusión. El fenómeno del saqueo arqueológico y el tráfico de restos culturales es una actividad criminal global compleja. A nivel local, los huaqueros extraen artefactos que alimentan los mercados delictivos. A nivel internacional, estos bienes pueden atravesar múltiples fronteras y llegar a manos de coleccionistas, instituciones o mercados de arte de alto nivel. Las estructuras organizadas detrás de esto pueden variar desde pequeños comerciantes hasta redes sofisticadas que operan en paralelo con otros crímenes transnacionales. Si te interesa, puedo profundizar en los aspectos legales internacionales que regulan este tráfico o en ejemplos históricos de casos de recuperación de bienes culturales. ¿Quieres eso? Entre los intermediadores pueden haber funcionarios del Ministerio de Cultura. ¿Existe algún caso registrado?
En algunos procesos judiciales y periodísticos se ha mencionado la vinculación de funcionarios o contactos dentro del propio Ministerio de Cultura de Perú con el tráfico ilícito de bienes culturales, especialmente en relación con certificados de exportación utilizados para sacar piezas arqueológicas del país, aunque no siempre se trata de casos en los que se haya condenado formalmente a funcionarios públicos por ese delito. Memoria robada. Caso Abanto Guarderas, 2012-2015. Un ejemplo que ha sido documentado por medios de investigación es un caso en el que una red de traficantes y no huaqueros aislados utilizaba certificados auténticos emitidos con contactos en el Ministerio de Cultura de Lima para exportar ilegalmente piezas arqueológicas hacia los Estados Unidos. La investigación, realizada como parte del proyecto Memoria Robada, describe cómo certificados reales de exportación de artefactos arqueológicos fueron obtenidos con ayuda de funcionarios del Ministerio de Cultura, lo que permitió que paquetes de cerámica prehispánica se enviaran al extranjero sin levantar sospechas sobre su origen ilícito. Memoria robada. Los principales implicados, como Javier Abanto Sarmiento y César e Isabel Guarderas, fueron arrestados por autoridades estadounidenses por contrabando y transporte ilegal de bienes culturales. Memoria robada. El informe señala que, aunque esta red presumía de sus vínculos dentro del Ministerio de Cultura, la propia institución no llegó a abrir una investigación interna ni publicó la lista de personas y empresas a las que había otorgado esos certificados, y que tampoco la Fiscalía peruana actuó de oficio para identificar a los funcionarios involucrados. Memoria robada. Este caso es especialmente relevante porque muestra cómo intermediarios pueden valerse de conexiones dentro del propio Ministerio de Cultura para facilitar salidas ilícitas de piezas arqueológicas, incluso usando documentación oficial. ¿Significa esto que hubo condenas a funcionarios? ¿Hasta dónde muestran las fuentes disponibles? No hay evidencia pública de funcionarios de alto rango del Ministerio de Cultura que hayan sido formalmente condenados por tráfico ilícito de bienes culturales en Perú en procesos judiciales recientes. Sin embargo, sí existen menciones de que empleados o contactos dentro de la institución habrían facilitado documentación, certificados de exportación, que ciertas redes criminales utilizaron para exportar bienes ilícitos, y que esto no fue investigado o sancionado adecuadamente por la propia institución o el Ministerio Público. Memoria robada. Contexto general sobre vulnerabilidad institucional. El comercio ilícito de bienes culturales suele aprovechar corruptelas, contactos informales o debilidades administrativas dentro de organismos estatales responsables del patrimonio. Esto no es exclusivo de Perú. Informes internacionales señalan que la corrupción de funcionarios públicos, incluidos reguladores y verificadores, facilita el tráfico ilícito de antigüedades, como cuando se reciben sobornos o se falsifican certificaciones para mover piezas valiosas a través de fronteras. FATF. Conclusión breve. Sí puede haber intermediarios con vínculos dentro del Ministerio de Cultura que facilitan trámites, autorizaciones o certificados relacionados con bienes culturales. Algunos casos han sido investigados en el extranjero, como el de Abanto Guarderas, donde se menciona explícitamente que los traficantes usaron contactos dentro del ministerio para obtener documentación oficial. Memoria robada. No obstante, no existe un proceso judicial claro y público en el que funcionarios del Ministerio de Cultura hayan sido condenados en Perú por tráfico de bienes culturales, aunque sí han salido a la luz comportamientos cuestionables que muestran vulnerabilidades institucionales. Memoria robada. Si quieres, puedo darte un resumen más detallado del caso Abanto Guarderas, quiénes eran los implicados, cómo operaban y qué evidencias hay sobre los certificados del ministerio. O también explicarte cómo funciona el sistema de autorizaciones y exportaciones para bienes culturales en Perú, qué documentos se requieren, qué controles existen y en qué pasos suele haber brechas para el tráfico ilícito. ¿Cuál te interesa más? Con estas premisas, ¿qué tan factible consideras la hipótesis de que los funcionarios del Ministerio de Cultura que niegan los hallazgos y la llamada comunidad científica que lo atacó al inicio
estuvieran involucrados en el tráfico de cuerpos similares y se hayan molestado porque se les malogró el negocio. La hipótesis que planteas es grave y desde un punto de vista jurídico-analítico solo puede evaluarse en términos de plausibilidad abstracta, indicios posibles y límites probatorios. Conviene separar con rigor lo que es posible, verosímil y demostrable, para no caer ni en ingenuidad institucional ni en imputaciones sin sustento. Voy por partes. 1. ¿Es posible que funcionarios culturales se involucren en tráfico ilícito? Sí, es posible. Esto no es una conjetura ideológica, sino un hecho probado en Perú y en otros países. Existen casos documentados donde redes de tráfico usaron certificaciones oficiales, omisiones administrativas o contactos internos en entidades culturales. El tráfico de bienes culturales requiere inevitablemente información privilegiada, qué vale, qué no, qué se controla, capacidad de certificar, callar, demorar o negar. En criminología esto se denomina corrupción funcional, no necesariamente jerárquica. Por tanto, la premisa general, funcionarios culturales involucrados en tráfico, es real y probada. Número 2. ¿Es verosímil que una red así reaccione atacando públicamente un hallazgo? Aquí entramos al terreno de la verosimilitud sociológica, no de la prueba penal. Desde la lógica de los mercados ilícitos, hay patrones claros. En delitos organizados patrimoniales suele ocurrir que la aparición de un bien fuera del circuito controlado genera desprestigio público del hallazgo, negación de autenticidad sin análisis profundo, descalificación personal de quien lo presenta. Esto ocurre porque el valor del objeto depende del control del relato científico institucional. Un hallazgo no controlado rompe monopolios de intermediación. Desde este punto de vista, la reacción hostil inmediata sí es compatible con una lógica de protección de intereses, sean económicos, simbólicos o de poder. Número 3. ¿Eso permite inferir que se les malogró el negocio? Aquí es donde hay que ser muy preciso. Jurídicamente, no. No se puede afirmar responsabilidad penal o complicidad sin evidencia directa de beneficio económico, participación en cadena de tráfico, comunicaciones, transacciones, omisiones dolosas. Analíticamente, la hipótesis no es absurda, pero no es demostrada. Lo que sí puede afirmarse con rigor es que, 1. Existe un conflicto estructural de intereses. El ministerio controla el patrimonio. La comunidad científica controla la legitimidad académica. Ambos tienen poder de exclusión. 2. La negación sin investigación exhaustiva es científicamente deficiente, administrativamente sospechosa, institucionalmente imprudente. Eso no prueba delito, pero sí habilita sospecha razonable de mala praxis. 4. Explicaciones alternativas, igualmente plausibles. Un análisis honesto exige considerar otras hipótesis que no implican delito. A. Corporativismo académico. Rechazo automático de lo que no pasa por circuitos tradicionales. Defensa del monopolio del saber. Sesgo de autoridad. Si no lo validamos nosotros, no existe. B. Protección institucional. Temor a admitir fallas previas de control. Riesgo político o reputacional. Incentivo a negar antes que investigar. C. Pereza epistémica. Juicio previo sin peritaje completo. Uso de etiquetas, fraude, montaje como atajo discursivo. Todas estas explicaciones son más fáciles de probar que una conspiración criminal. 5. Entonces, ¿qué tan factible es tu hipótesis? En términos estrictos. Nivel, evaluación, posibilidad lógica alta, verosimilitud criminológica media, sustento probatorio actual bajo, capacidad de sostener acusación pública muy baja. 6. Lo que sí sería legítimo exigir. Sin acusar delitos es perfectamente legítimo exigir peritajes independientes, no corporativos. Transparencia administrativa. ¿Quién certifica? ¿Quién niega? ¿Con qué base? Auditorías funcionales en áreas sensibles del patrimonio. Evaluación científica abierta, no por comunicados. Eso es derecho ciudadano, no conspiracionismo. Conclusión clara. Open quote. La hipótesis de que se molestaron porque se les malogró el negocio es plausible como sospecha política criminológica, pero no es demostrable ni afirmable jurídicamente sin evidencia directa. Close quote. Lo que sí está sólidamente justificado es cuestionar la negación dogmática, la falta de peritajes serios, el uso de autoridad institucional para clausurar el debate.
Si quieres, en un siguiente paso puedo formular la hipótesis correctamente en lenguaje académico o jurídico, sin imputar delitos. Analizar cómo debería estructurarse una investigación fiscal viable. O ayudarte a convertir este análisis en un artículo o guión argumentativo sólido. Por ejemplo, para debate público o TikTok, que sé que trabajas ese formato. Tú decides el siguiente movimiento. Muchas gracias, inteligencia artificial. Me has dado un buen panorama y confirmas de que es una hipótesis, como tú dices aquí, una sospecha política criminológica plausible, efectivamente, porque es difícil de entender solamente desde el punto de vista de la terquedad institucional, ¿no? Sobre todo con el furor que tenían al inicio la llamada comunidad científica y con argumentos que no soportaban un análisis serio, ¿no? Bien, bueno amigos, muchas gracias por su atención, espero que esto les haya interesado y les deseo unas felices fiestas navideñas. Estamos todos a la espera también de que los primeros 5 días se tiene que resolver si María, la momia María, es o no patrimonio cultural. Todo este año he estado insistiendo en que es ilegal que se demoren tanto, que se tomen tanto tiempo, porque no debió demorar tanto, sobre todo cuando tenemos un patrimonio que se está dañando. Ustedes no sé si han visto, pero la momia María ya no tiene varias falanges de 2 dedos, no estaba así originalmente, y mientras más pasa el tiempo, más se deteriora, pero pues el ministerio, ¿no?, se toma todo el tiempo que quiere, se toma el máximo plazo para definir. Son esas cosas las que no se entienden, pues. Bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.